bienvenidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos casi completos porque somos cuatro. Ajá, bienvenidos Diego, Ana, Wellington y Robert. ¿Están ahí activos? Doctora, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted y a todos los compañeros. Bien, sí, igual un gusto para todos. La clase de hoy pues es un poco larga, pero vamos a resumirla lo más que podamos porque digamos que ya ustedes hicieron el ejercicio de estudio y ya incluso cargaron los trabajos, ¿no? Han sido todos muy interesantes, ya todos fueron valorados. Doctora, Muy... buenos días, compañeros. Un buen día. Feliz sábado. Hola Diego, feliz sábado. Entonces, bien, vamos a hacer un resumen aquí ya de lo que es la epistemología del derecho y hacemos un balance general de cierre. Comencemos, bienvenidos y agradecidos por la asistencia. Hemos venido trabajando lo que es la epistemología como ese sistema de cómo se gestiona el conocimiento. Hemos visto la epistemología de cómo gestionamos el conocimiento en lo personal, en lo individual, desde lo sociológico, y ahora pues vamos a llevarlo ya directamente a la materia junto con un enfoque de investigación científica. Que a propósito, bueno, todos los mapas mentales y esquemas que hicieron de los enfoques epistemológicos y pragmáticos estuvieron espectaculares. Bien, la epistemología del derecho, vamos a ver aquí cómo pongo esto más chiquito. La epistemología del derecho está orientada a ese cómo surge el derecho en el contexto de la comunidad científica. Se estudia bien el derecho, su análisis, cómo se construye, cómo responde a la realidad y tal y como ustedes lo hicieron en su trabajo, que fue muy importante cuando plantearon lo del congelamiento estratificado, es la posición crítica al momento de construir conocimiento, ¿sí? Y más cuando nuestro derecho responde a la resolución de problemas, a la regulación de conducta, y sí, sí, es muy importante valorar si el derecho se corresponde a la realidad, a esa resolución de problemas. Entonces, digamos que uno de los aspectos más interesantes en la epistemología del derecho, en ese construir de conocimiento, es el análisis crítico que todos destacaron muy bien en su trabajo. Este, además de ese análisis crítico, digamos que a lo largo de la historia del derecho como ciencia social, eh, ya hay un análisis epistémico de cómo desde la ciencia se ha venido desarrollando el derecho, ¿sí? Y esto es importante en varios aspectos. Primero, un aspecto pragmático en nuestro quehacer jurídico, en el ejercer de nuestra profesión, en el estudio de casos individuales, ¿sí? En el estudio del mismo derecho para dar clases, en el estudio y análisis de casos especiales, específicos, y por supuesto en el estudio de la producción científica relacionada con el derecho, que está muy vinculado a ustedes en este momento porque como doctorantes tienen que hacer un producto de investigación científica. Entonces, digamos que esto, además de llevarlo a nuestra experiencia docente, nuestra experiencia profesional, nuestro quehacer diario individual, nos lleva también a ver el cómo vamos a construir nuestros trabajos de investigación en este contexto del doctorado. Algunos ya lo plantearon en algunos de sus trabajos. Entonces, bien, hay tres niveles epistemológicos, digamos que algunos relacionados, digamos que son los clásicos, ¿no? Algunos relacionados con la doctrina normativa como tal y otra con teorías explicativas. Esto es lo clásico en la investigación. En el caso de la normativa están los análisis hermenéuticos como análisis contextual de la norma y la teoría analítica del derecho. Y en cuanto a las teorías explicativas, está la parte de la sociología del derecho, que es ese aspecto crítico, si se responde o no se responde a la realidad. Esta parte de estudios de introspección vivencial que señaló Ana en su trabajo, que son muy interesantes. Bien, vamos a continuar. Aquí, no, vamos a pasar para acá. Entonces, entre los enfoques epistemológicos de la investigación sociojurídica, bueno, están los clásicos, de los que hablamos normalmente, las teorías explicativas, los enfoques introspectivos vivenciales, los enfoques descriptivos, ¿sí? Pero esta posición es la que traje porque, bueno, ya ustedes investigaron algunos enfoques epistemológicos, pero son muy interesantes porque
vinculan como una ciencia social jurídica, la relacionan la investigación del derecho como una ciencia sociojurídico y desde esa perspectiva se traen enfoques epistemológicos de la sociología. Y los enfoques de epistemológicos de la sociología son bastante críticos. Por eso, por su nivel de criticidad, es que son traídos acá. Entonces, fíjate, esta es un trabajo que hizo Peña en el 2019, es un trabajo de enfoques epistemológicos, sociojurídicos novedosos, distintos a los tradicionales, ¿sí? Como otros que... Pero es interesante para el que lo quiera tomar y revisar. Eh, y él identifica entre los enfoques sociojurídicos los enfoques de la complejidad y la teoría del caos, enfoques postestructuralistas, enfoques de estudios culturales, enfoques de la teoría postcolonial y subalternidad y enfoque de la decolonialidad. Entonces son enfoques bien importantes sociológicos críticos que traen al derecho. Y la característica principal de estos enfoques sociológicos es un alto nivel de criticidad. Un paseo rapidito entre los enfoques planteados por Peña, el enfoque y la complejidad, ¿no? Esto dice que aquí es importante que el profesional del derecho entienda que interpretar las normas y la jurisprudencia hay que hacerlo con una capacidad de análisis integral, desde dónde surge la norma, cómo surge la norma, qué hecho regula y si realmente esa norma es capaz de resolver ese problema social. ¿Esto por qué? Porque él plantea que el derecho generalmente es un copiar y pegar, ¿no? Que el derecho acá viene de Roma y me traigo esa ley para acá, ¿no? Que la Revolución Francesa y me traigo la ley del trabajo para acá. Ajá, pero realmente eso responde a nuestra realidad social actual, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está el nivel crítico. Bueno, vamos a ver desde la teoría de la complejidad si realmente esa norma, el análisis de esa norma y esa jurisprudencia que estamos creando se adapta más a la realidad francesa que a la nuestra en el derecho del trabajo, por decir algo, en medio de una situación económica, país compleja como la que tenemos actualmente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí se empieza a dilucidar si realmente esa norma resuelve o no resuelve el problema, si es eficiente o no es eficiente, si es eficaz o no es eficaz. Y desde esa criticidad, empujar una perspectiva constructiva normativa novedosa, nueva, que por supuesto es importante que considere referentes y experiencias de otros países, pero siempre con esa criticidad de que se adecue a nuestra realidad social y realmente responda a resolver esas problemáticas sociales. Hay otro enfoque que es el enfoque postestructuralista. Este es muy interesante porque este enfoque va orientado de que el sistema en la sociedad es un sistema y que la sociedad como sistema tiene una estructura que funciona de cierta manera y cada parte de la estructura tiene un fin último de dominación social. Y así habla de entre los discursos de dominación, del rol de la escuela, del rol de la educación en la sociedad, del rol de la iglesia, del rol de la estructura política, del rol de la estructura normativa y cómo eso se corresponde a una megaestructura tradicional que reproduce un sistema general de estructura y que el derecho es parte de ese sistema general y que bueno, que si queremos estudiar el derecho tenemos que estudiar la integridad de la estructura sistémica al que pertenece a fin de conocer realmente el discurso oculto, por decirlo de alguna manera, los intereses ocultos a los que responde el sistema jurídico. Aquí, por ejemplo, un caso que puede suceder, por ejemplo, aquí hay una situación de que el sistema, la sociedad como sistema es un sistema hegemónico que busca reproducirse por sí mismo, ¿sí? Y responde a un sistema de poder estatuido y que sencillamente cada estructura social va orientado a la reproducción de ese poder, sin cuestionar el poder. Entonces allí es donde hablan, por ejemplo, de que ese sistema o esa estructura social es creada por un poder económico y ese poder económico orienta toda la estructura, la iglesia, el Estado, lo jurídico, la educación, a reproducir sus intereses. Así, por ejemplo, dicen, entonces en el caso académico,
el sistema formal de educación me reproduce empleados, pocas veces me reproduce gerente. Cuando hace, lo hace a nivel de posgrado y a nivel de posgrado lo hace es para ser representante del patrono, por ejemplo. Ajá, entonces yo en ese sistema, ¿qué hago? Bueno, realmente quiero reproducir el sistema. ¿Cómo voy a reproducir emprendedores? No es solo de tener una ley de emprendimiento en Venezuela, sino cómo es la universidad, creo formo a emprendedores también. Y lo mismo sucede con el sistema legal, que hay un sistema, por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿sí? Cuando hubo la situación esa de Fogada y los bancos se dieron a la quiebra, que finalmente el Estado tenía un presupuesto para que cuando el banco sucediera eso, el Estado respondía, pero entonces las personas naturales no. Bueno, en ese sistema jurídico hay esas reglas. Algo que podemos ver ahorita más palpable, por ejemplo, la ley de Procuraduría que establece beneficios procesales al Estado venezolano. ¿Qué sucede? El Estado venezolano, por ejemplo, en derecho laboral, que es mi área en especial, tengo una sentencia contra el Estado, ¿sí? El Estado sencillamente no quiere pagar las prestaciones del trabajador porque el gerente se niega a hacerlo. El gerente como persona natural temporalmente allí en esa institución pública. ¿Qué sucede? Sencillamente, no, el Estado por esa ley es inejecutable. Y lo único que se puede hacer el juez en su función ejecutora es pedirle que por favor lo incorpore en el presupuesto del otro año, pero no hay manera de obligarlo a que lo incorpore en el presupuesto. Y así pasó un año. Y al otro año, que por favor se incorpore en el otro presupuesto, 2 años sin ejecutar la sentencia. Pero de pronto, bueno, ya por cuestión de suerte, cambian la persona natural, viene con una visión distinta y cumple de manera voluntaria. Pero el todo es cómo se crea un sistema jurídico para mantener un orden social, y cómo tenemos que ser sumamente críticos para deconstruir y entender ese hilado invisible que rige todas las organizaciones sociales, entre eso el derecho, el derecho. Entonces aquí dice que hay que descubrir el principio filosófico inmerso en el derecho, que generalmente es hegemónico, y que hay que deconstruirlo y resignificarlo en el medio para la transformación social y cultural. Obvio, esto es sumamente revolucionario porque sin querer hacer un enfoque postestructuralista crítico directo, de manera indirecta vas a ir en contra del sistema, ¿no? Sin embargo, a nivel academia, la criticidad es muy válida y es la manera en cómo los paradigmas fallecen cuando empiezan a ver esa situación de que por sí solo ese paradigma no da respuesta a la realidad social, y así es que empiezan a surgir paradigmas. Entonces, pese a que es complejo y es osado, es importante porque siempre marca, en el marco de la revolución paradigmática, un cambio de paradigma histórico, que de pronto nosotros no lo vemos tan rápido porque estamos en medio de un paradigma, nacimos en medio de un paradigma y casi que vamos a morir en medio de este paradigma, el paradigma constructivista que está muriendo, el paradigma crítico que están haciendo, pero bueno, estamos ahí en la mitad, ¿sí? Y sí, sí, algunos hemos tenido miradas que pasan el enfoque constructivista al enfoque crítico. De hecho, entre ustedes hay uno que planteó en uno de los trabajos la situación relaciona la epistemología con el aprender aprendiendo educativo. Hizo un análisis también interesante que más o menos iba por este punto de los enfoques postestructuralistas. Ajá, en cuanto a los estudios culturales, sí, bueno, dicen que lo más importante es el contexto, la situación del contexto local, contexto regional, contexto incluso nacional e internacional, y sobre todo en el contexto local, hay situaciones de hechos, de comportamientos, de creencias de algunas personas en territorios específicos que ameritan tener una situación o una regulación distinta. Aquí en estudios culturales, pues podemos ver en el caso de Venezuela, hay un sistema jurídico establecido que es el de los Wayuu. Wayuu tienen su sistema legal no escrito, es de costumbre, está muy marcado y se impone de paralelo al sistema legal, ¿no? Y ellos pues tienen normas distintas para el robo, de manera distinta van y se tocan las puertas y hacen sus transacciones. Y bueno, y entre esa sociedad venezolana, entre ese contexto sociocultural específico, el derecho de manera distinta. Entonces es muy interesante también ver eso, y también se pueden dar investigaciones de ese tipo. En el caso venezolano, como en Venezuela,
cuando en el derecho un homicidio es penado de la siguiente manera, además del derecho, en esta comunidad guayú, en este sistema venezolano, en este territorio hay aspectos socioculturales distintos donde además del derecho, cúmplase o no, ellos tienen su propia norma jurídica interna que se usa por la costumbre y además de eso, pues está, por ejemplo, la indemnización económica. Y van casa a casa y se resuelven sus conflictos de esa manera entre los líderes de comunidades. Y es una realidad social también, ¿sí? Y es investigación sociojurídica y es súper interesante. Está el enfoque en la teoría postcolonial y los estudios de la subalternidad, este, que busca es la reivindicación del pensamiento. Aquí, ¿qué implica? Que nosotros como profesionales del derecho hagamos una mirada no eurocéntrica, sino una mirada realista a nuestro contexto actual. Cuando hablamos de la mirada eurocéntrica, es de que por esto que hemos sido colonizados, en nuestro caso por España, pues tenemos una visión de estructura social, de estructura de pensamiento muy arraigado, ¿no? Entonces se habla aquí que es lo que va atrás del principio de la poscolonialidad. Bueno, reconocernos en qué somos después de que fuimos colonizados por esa cultura y dejándonos un espacio abierto de pronto de cómo hubiésemos podido desarrollarnos y crear nuestros propios sistemas social desde una cultura indoamericana, de sistema de mayas, incas, aztecas, entre otras, ¿no? Y habla de eso, de una mirada no eurocéntrica, reconociendo que el hecho de que estemos en una placa tectónica distinta, de que sea España y sea acá, somos seres distintos, que tenemos diferentes realidades sociales, diferentes culturas de pensamientos, diferentes creencias, pese a la proceso de colonización, pese a la globalización social, sí hay algunos sentires distintos, pues. Y por eso, pues, no se debe copiar y pegar un sistema social o un sistema jurídico, sino que tenemos que ser libres y podernos mirar antes y después de la colonización, siempre, siempre concentrados en nuestra realidad social. Y el enfoque de la decolonialidad es una línea, es una vertiente que se viene desarrollando de manera crítica en las investigaciones, en el mundo de la comunidad científica, y la decolonialidad como tal la han traído al sistema social, al sistema cultural, al sistema educativo, el sistema de la decolonialidad de la educación, de cómo reproducimos nuestro sistema colonizador sin darnos cuenta en ese momento histórico, cómo asumimos la Iglesia Católica, por ejemplo, que fue una forma de colonización, un medio, una herramienta para tal fin, y actualmente cómo estamos en un proceso de colonialidad, de hacernos más conscientes de lo que somos, de vernos y analizarnos socialmente con nuestras características para poder hacer cosas más factibles que en respuesta a la colonialidad, a nuestra realidad social. También se habla de lo que es la hegemonía colonial y obvio, estos enfoques son antihegemónicos y lo que quieren es redescubrirnos a nosotros mismos a fin de ver nuestras realidades y ser capaces de resolverlas bajo estrategias legales realmente eficientes. Entonces, bueno, estos enfoques de investigación son realmente transformadores, son sumamente críticos. Quería dejarlos allí en la mesa para que los manejara. Sé que también no cualquier universidad o cualquier profesor metodológico pudiese, sí, pudiese aceptarlo o mejor dicho, quizás nos pudiesen poner peros ante una investigación de ese tipo, pero eso es una investigación sociojurídica y sí es una investigación jurídica y es hacia donde debemos ir en medio de este contexto histórico de un paradigma constructivista que está muriendo y un paradigma crítico que está naciendo. Ajá, bien, entre los enfoques de investigación sociojurídica, los que planteamos, ajá, en esta parte también me encantaron sus trabajos porque establecieron el enfoque, el método, la estrategia, ¿no? Y yo de verdad espero que esos esquemas que ustedes hicieron, que están todos espectaculares, ya ustedes más o menos vean, pero yo más o menos lo que quiero hacer es esto, pero si quiero hacer un enfoque hermenéutico, el método pues tiene que ser el análisis hermenéutico, porque no puede ser un método de investigación, acción participante, porque solo voy a hacer un análisis de visión normativa. Y la estrategia pues va a ser análisis y lectura de texto. Entonces, esos esquemas que ustedes hicieron les va a permitir, ¿sí? Tener una mirada previa a esa construcción científica que están haciendo en sus tesis de investigación, de más o menos
hacia qué producción de conocimiento se están orientando, se están dirigiendo y desde allí más o menos qué método y qué estrategia de investigación social van a emplear. Y por supuesto, de acuerdo al método, están las técnicas de recolección de la información. Esos cuadritos que hicieron y esos análisis de ustedes fueron excelentes. Me agradó que todavía esté ese video activo en YouTube porque me parece que concreta todo de una manera muy fácil. Y bueno, me agrada que lo hayan disfrutado. Ajá, continuamos con Peña en cuanto a los enfoques epistemológicos. Él plantea que en el caso de la enseñanza de los estudios jurídicos solo hay dos enfoques, interpretativo y el sociocrítico. En el caso de la enseñanza de la investigación, ¿no? Ya esto es más a nivel pedagógico. Entonces, bueno, me habla que entre los conceptos interpretativos justamente está la hermenéutica, la fenomenología, la teoría crítica y la teoría social contemporánea. Y en este caso se busca interpretar no, ya va, perdón. Susténtalo, ajá, en el enfoque, aquí está. En el enfoque interpretativo está la hermenéutica. Y en el sociocrítico tenemos historias de vidas, etnografías, análisis de discurso, imágenes. Análisis de discurso también lo vi. También vi entre sus trabajos, hubo una persona que trabaja la obra de teatro como un medio para algo así, era algo así como para enseñar los derechos humanos. Eso es súper interesantísimo. Y fíjense que es parte dentro de los métodos de la investigación, está sumamente claro y está tipificado. Ahí hablaban de como método el análisis del discurso, de lo que del discurso inmerso en la obra de teatro. Fíjate que está allí, ¿no? Está allí en los métodos. Y bueno, y dice que, bueno, eso en cuanto a los fenómenos para interpretar la realidad, cómo interpretar la realidad, en este caso, como en el ejemplo que ustedes pusieron, cómo interpretar los derechos humanos desde ese discurso, desde ese análisis del discurso inmerso en una obra de teatro. Eso se corresponde a una investigación contextualizada, orientada a comprender el derecho, a interpretar la realidad, a interpretar un contexto específico o concreto. Y ese enfoque tiene unos instrumentos de recolección que pueden ser la entrevista, diarios de campo, grupos de discusión. Es decir, además, en este caso de la obra de teatro, se pudiese hacer, claro, todo, yo sé que lo más fácil, y estos son enfoques más sociológicos, y en el derecho es más análisis de discurso. Pero un ejemplo que quizás no se aplique porque también entre uno más inventa, en investigación más se extiende y cuando uno se pone muy creativo se da cuenta de una tesis de 100, 200, 300, 400 hojas y de verdad que hay que ser muy concreto, muy limitado en lo que uno quiere porque por cuestiones de tiempo uno tiene que proponerse una meta, ¿no? Pero supongámonos que nos vamos a poner creativos o podemos hacer una tesis en procesos, ¿sí? Supongamos que sea una primera parte, en el caso de la obra de teatro, sea una primera parte de una tesis de abogado y sea solo la parte sencilla, ver el análisis de discurso. Pero después, después ese investigador puede darle continuidad jurídica y puede ver el efecto entre las personas que ven, el efecto del pensamiento de las personas que ven esa obra del teatro, antes de la obra de teatro y después de la obra de teatro y cómo esa obra repercute en el conocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo concebías tú los derechos humanos antes? ¿Cómo concebías los derechos humanos después de ver la obra de teatro? Bueno, hay muchas maneras, por supuesto, que ustedes deben escoger. Siempre nosotros la más fácil y la más práctica por cuestión de tiempo, ¿sí? Porque estamos obligados a presentar ese avance investigativo en un tiempo determinado. Que de ahí en adelante nos podamos convertir en especialistas de esa área, del análisis del discurso en el derecho, pues eso es otra cosa y se le dé distintas miradas, pero sí, de verdad, ponernos creativos es súper interesante, pero no. Vamos a hacer las cosas de la manera más concreta y determinada posible en el menor tiempo, porque la formación en este caso lo amerita. Sin embargo, la idea es pues que vean toda la diversidad de lo que se puede hacer, ¿no? El enfoque sociocrítico
El enfoque, estamos hablando del pensamiento complejo, el pensamiento investigador, donde se involucra a la comunidad. Fíjate que el enfoque anterior, que es el enfoque interpretativo, que es este, el interpretativo, que fue el que hablamos acá, ese enfoque interpretativo va en el fortalecimiento del paradigma constructivista, ¿sí? Y este enfoque, el otro enfoque que es el sociocrítico, ya va, ya el constructivista está muriendo y están haciendo el nuevo paradigma que es el paradigma crítico. Y de una u otra manera, en nuestro momento histórico sí estamos allí. Como paradigma sociocrítico, ¿qué se está haciendo? Bueno, generalmente el IAP, Investigación, Acción Participante, que es uno de los métodos inmersos en la educación ahorita, se está aplicando en las investigaciones sociojurídicas, donde se involucra con la comunidad, donde el investigador debe ser parte de la comunidad y se ven los procesos con y desde la comunidad los procesos de transformación. Y se habla de procesos de transformación jurídica, de análisis sencillos de realidades locales que pueden finalizar hasta en propuestas de transformación legislativa, porque entre el estudio se evidencia que hay una ley desfasada que no satisface de manera eficiente la realidad social ni la resolución de problemas sociales. Ahora aquí, bueno, esto es como un resumen para que ustedes lo hicieron muy bien también en sus trabajos, de más o menos qué enfoque teórico voy a hacer yo, si voy a hacer un enfoque sociojurídico, si voy a hacer un enfoque de interpretación de normas, si voy a hacer un enfoque axiológico, más o menos el enfoque, si es más hermenéutico, si es filosófico, si es investigativo, más o menos qué técnicas se puede emplear, qué instrumentos y qué fuentes podemos investigar. Ahora bien, entre los paradigmas de investigación, pues bueno, si planteamos el positivista, que es el tradicional, que es el menos crítico y que es el que va de la mano con esa ciencia exacta donde casi que el derecho es como una ley, se cumple y siempre A más B es igual a C, ¿sí? Pese a que el derecho, uy, está marcado bastante de positivismo porque a uno en la universidad le enseñan a reproducir de manera teórica la ley, pero no te enseñan a cuestionarla, ¿no? Pero es ahí y es vigente, un enfoque vigente. El interpretativista, que es el constructivista también, que te empieza a revisar el hecho social y a cotejarlo con la realidad en algunos aspectos, y el sociocrítico, que es el que hablamos, que es el que es de avanzada, y está ahorita junto con los enfoques sociocríticos. Y bueno, con eso terminamos. Vamos por aquí a ampliar la... Con eso terminamos. Es un paseo, digamos que de las últimas tendencias de investigación del derecho. Me agradó mucho los enfoques presentados en su trabajo, donde logran el aprender a aprender, imagínate tú. O sea, estamos cuestionando la forma de aprender y justamente eso, la forma de aprender positivista hace un aprender constructivista y después crítico, porque el que era de avanzada, que era este profesor de Bolívar, no Andrés Bello, sino el otro, ay, no me acuerdo, bueno, Manuel Robinson, que era el de aprender haciendo, es un enfoque constructivista, pero ahorita ya estamos en otro enfoque que es el enfoque crítico, ¿no? Y obvio, crítico construyendo, porque a veces hay que tomar cosas de otros paradigmas en la construcción del nuevo paradigma. Bien, con esto culminamos. Están todos prácticamente aprobados. En el aula virtual, la pestaña de nivelación fue prolongada por 24 horas para que Ana, ¿estás allí? Atenta, Ana, contéstame ahorita, para que Ana consigne el trabajo 3 que le falta, que es un ensayo. Entonces tienes ahí, está Wellington, que en la pestaña no se le puso la nota, pero se colocó que fue aprobado con tanto puntaje y que en la pestaña correspondiente, que creo que es la 2 va a tener su nota allí cargada, allí la tienes. Solo me falta en el caso de Ana, que sí me gustaría que me diera acuse de recibo de la información porque fue prolongada por 24 horas la nivelación. Se hizo sin ninguna petición alguna porque, wow, de verdad que se vio el interés, pese a que lo que es filosofía, epistemología, a veces se hace muy denso, a veces el mismo estudio del derecho se hace denso, pues bueno, se planteó de la manera más ligera posible y los trabajos fueron
digamos, demostraron que la información que se quería plantear para que fuese digerida, así lo hicieron. Entonces, muy satisfecha de verdad con la participación de ustedes.